Hola y bienvenido, bienvenida o bienvenide a Su Oferta Escucha, el podcast. Si estás aquí, probablemente hay algo dentro de ti que quiere entenderse un poquito mejor. Tal vez llevas tiempo pensando en ir a terapia, tal vez sufres de ansiedad, tal vez te has sentido perdido, perdida o simplemente quieres saber por qué te pasan ciertas cosas. Sea cual sea el motivo, este espacio es para eso, es para hablar de salud mental, pero sin esos tecnicismos con los que nos topamos, sin juicios, sin la distancia que a veces sentimos cuando hablamos de estos temas, todo en un ambiente bastante chill. Aquí vas a escuchar conversaciones con personas reales. Vamos a hablar de sus historias, sus miedos, sus procesos, sus descubrimientos, sus tratamientos y todo lo que hay en ese espacio que recorremos en la búsqueda de la salud mental. Ese camino en el que básicamente estamos todos. Y bueno, ya que estás aquí, me parece justo que me presente y que te hable un poco más sobre mí. Yo soy Héctor y desde que estaba en la secundaria sabía que iba a ser psicólogo o que quería estudiar psicología. Me acuerdo perfecto en una actividad que tuvimos, nos pidieron hacer un cartel sobre qué queríamos ser de grandes. Y mi cartel decía algo así como, te escucho tus problemas durante 15 minutos. Y desde ahí ya estaba la semilla de escuchar a la gente, ya estaba casi predestinado. En ese momento no sabía muy bien por qué, pero ya sabía que algo dentro de mí quería dedicarse a escuchar a la gente. Más adelante, ya en la preparatoria, decidí cambiar un poco el rumbo. Entré al área de químico-biológicas porque quería ser médico. Y más que quería, creo que había algo dentro de mí que me decía que eso era a lo que me debía dedicar. Más allá de la psicología, era más bien lo que yo sentía que otras personas querían o esperaban de mí. Eso es algo muy importante porque en la vida nos topamos con estas expectativas autoimpuestas muchas veces o muchas veces que vienen del discurso de otras personas y crecemos pensando que tenemos que darle gusto o tenemos que cumplirlas y si no, no vamos a ser felices. A mí me llevó eso a estudiar medicina, entré a la facultad, pero desde el primer día en esa escuela sabía que no debía de estar ahí, que ese no era mi lugar. Así que tomé una decisión muy difícil. A las 2 semanas de estar en la facultad de medicina, les dije a mis papás que no quería estudiar eso y decidí tomarme un año sabático y al final de ese sabático decidí estudiar psicología. Desde el primer semestre tuve el contacto con varios maestros y maestras que me hablaban de psicoanálisis y desde la primera clase que tuve sobre ese tema, algo en mí hizo clic. Muchas de las preguntas que siempre tuve, de repente tenían una respuesta o una posible explicación. De repente todo empezó a tomar sentido, ¿no? Las cosas que no entendía de mí, de los otros, del mundo, empezaron a ordenarse desde otro lugar. Desde entonces me enamoré profundamente de esa manera de pensar, de esta teoría, y lo he practicado y lo he estudiado. Pero una vez más, cuando salí de la universidad, volvió a activarse esa expectativa que tenía, ese miedo quizá, y decidí dedicarme a otra cosa. Decidí dedicarme a algo que a mí me parecía mucho más rentable que la psicología clínica o que el psicoanálisis, y eso era recursos humanos. Pasé muchos años de mi vida trabajando en recursos humanos, pero siempre con el deseo, consciente o inconsciente, de hacer psicoanálisis. Nuevamente aparecen en mí esas ganas de cumplir ciertas expectativas, que más adelante también me di cuenta que nadie esperaba eso de mí. Más adelante me di cuenta que esas expectativas eran autoimpuestas. De hecho, en algún momento mis papás me dijeron, pues yo lo único que quiero o nosotros lo único que queremos es que tú seas feliz. Y eso me cambió la vida. Pero no me voy a adelantar porque pasé muchos años en recursos humanos y aunque aprendí mucho, pues nuevamente algo dentro de mí sabía que ese no era mi lugar. Eventualmente el camino me trajo de vuelta. Volví a la clínica, volví a la escucha y de esa necesidad, de esa vocación que estuvo ahí desde el principio, de esas ganas de escuchar a la gente, nació justamente Se Oferta Escucha. Se Oferta Escucha nace de algo que pasa muy frecuentemente. Tanto en la consulta como en las conversaciones cotidianas lo he escuchado y esa es la idea de que hablar de lo que sentimos es sumamente complicado. Muchas personas creen que ir a terapia es un lujo
o que hay que estar muy mal para terminar en un diván. Otras no saben ni por dónde empezar y muchas veces cuando escuchamos historias de salud mental están contadas en un lenguaje tan técnico o tan lejano que cuesta mucho verse reflejado en ellas. Vivimos en la era de la información, donde toda la información del mundo está al alcance de nuestras manos y más allá de eso, creo que ahora está evolucionando. Ya vivimos en la era de la desinformación y en la era de la inteligencia artificial, donde ya ni siquiera confiamos en nuestra propia inteligencia para evaluar cierta información que tenemos al alcance de nuestras manos y además donde muchas personas aprovechan el alcance que tienen para propagar desinformación. Entonces yo quería crear un espacio distinto, un lugar donde podamos hablar de salud mental, como hablamos de otras cosas importantes en nuestras vidas, hablarlo con honestidad, a veces con humor y pues a veces, no sé, con vulnerabilidad. Pero sobre todo quería escuchar voces ajenas o distintas a la mía, porque hay un poder enorme en escuchar a alguien más decir, a mí también me pasa eso o nunca lo había dicho en voz alta. A veces esa simple identificación es el primer paso para pedir ayuda. Como ya escucharon en el primer episodio, muchas veces tenemos una inquietud, muchas veces nos está pasando algo y vamos a nuestras fuentes de información y no hay suficiente información o la información que hay es altamente compleja y técnica y simplemente uno no se puede relacionar con eso. Es muy importante que tengamos acceso a la información, sí, pero también es importante que tengamos acceso a escuchar a otras personas hablar de sus propios problemas, a saber que no estamos solos, que no somos la única persona a la que nos pasa. Por eso estamos aquí, por eso aquí se oferta escucha. Ahora, ¿qué pueden esperar de este podcast? En los próximos capítulos pues cada episodio va a ser distinto. En algunos casos vamos a tener conversaciones como la que tuve anteriormente, que van a ser conversaciones muy casuales, escuchando a personas hablar de su camino hacia la salud mental, de sus experiencias, vamos a hablar de ansiedad, de ataques de pánico, hablaremos también de qué se siente recibir un diagnóstico, hablaremos también de duelos, de rupturas, de cambios profundos, y no desde un lugar clínico, porque este no es el lugar para eso, sino desde un lugar humano. En otros episodios como este estaré yo solo explicando de manera sencilla o lo más sencillo que pueda algunos conceptos que pueden ayudarte a entender qué es lo que te pasa, por qué repetimos ciertas historias, por qué a veces nos autosaboteamos, qué es lo que ocurre realmente cuando vamos a terapia. Un poco lo que he estado haciendo últimamente con los videos cortos, pero explicados en una manera mucho más amplia, porque simplemente esta información no se puede compartir en un minuto y ya. Y algunas veces haremos ambas cosas. Mezclaremos estas conversaciones con personas reales, con análisis de expertos en salud mental, incluso invitaremos a otras personas con distintos enfoques para hablar sobre las distintas maneras en las que puede funcionar la terapia. Porque yo soy partidario de la salud mental. A pesar de que me dedique al psicoanálisis, no soy el tipo de persona que dirá solamente el psicoanálisis funciona. Además, porque la salud mental no es una cosa sencilla, no es algo que podamos decir solo es ciencia. La salud mental pasa también por la experiencia y pasa también por el cuerpo, pasa por la palabra. Entonces, si alguna vez has tenido la duda de ir a terapia, si sientes que hay algo en ti que quieres entender o mejorar, o simplemente te interesa empezar a ver más allá de lo que se ve a simple vista, creo que este espacio puede ser muy valioso para ti. Hay muchas ideas equivocadas sobre el psicoanálisis y sobre la terapia en general. Por ejemplo, pues es un hecho que no necesitas estar en una crisis para buscar ayuda, es un hecho que no necesitas tener un problema grave. A veces solo basta con generar las preguntas indicadas. Y tampoco se trata de que alguien te diga qué hacer. La terapia no es para eso. Por lo menos el psicoanálisis no lo es. En psicoanálisis no damos consejos, no damos soluciones rápidas. Lo que hacemos siempre es acompañarte y escucharte desde un punto de vista distinto y tratar de entender cuál es el deseo que está oculto detrás de lo que estás viviendo. ¿Por qué repites ciertas historias? ¿Por qué reaccionas de cierta manera? Y cuando empiezas a entender eso, todo cambia. No de golpe, pero cambia. El psicoanálisis no es una terapia en la que te vamos a decir, en 10 sesiones sales de la depresión, en 8 sesiones sales del TDA, en 6 sesiones van a acabar tus episodios de angustia. Nada pasa de la noche a la mañana, pero, pero sí que hay una transformación. Así es que esto es Se Oferta Escucha. Es un espacio para hablar, para pensar, para dudar, para preguntarnos. Y si lo que escuchaste hoy resonó contigo, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete al podcast,
compártelo con alguien que quieras que lo necesita y acompáñame en esta conversación que apenas empieza. Y si estás considerando iniciar un proceso terapéutico, recuerda que puedes agendar tu primera sesión en línea conmigo en el link que aparece en la descripción de este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y sobre todo, gracias por darte este tiempo para ti. Si ya llegaste al final de este episodio, hoy quiero dejarte con esta pregunta. Si hoy tuvieras que compartir con alguien tu camino hacia la salud mental, ¿por dónde empezarías a contar esa historia? Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el consultorio.